Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. El narcotúnel que se encontró en Tijuana, que fue localizado principalmente por autoridades norteamericanas, tiene un trasfondo sobre quién lo construyó, desde cuándo lo operaban y quiénes lo operaban. Eso vamos a comentar y analizar el día de hoy, al igual que un caso donde falló el protocolo, donde los custodios de la cárcel de Mexicali pues pudieron haber ocasionado una tragedia ante una lamentable forma de operar cuando trasladaban a una persona privada de la libertad de la cárcel de Mexicali hacia la atención hospitalaria y se les fugó y pudieron detenerlo disparándole. Esto vamos a analizar porque hay mucho tela donde cortar, al igual que pues las reacciones todavía por la detención del Flaquito. ¿Cómo se encontraba la casa al interior donde estaba residiendo este líder del cártel Arellano Félix? Bueno, quédese con nosotros. Gracias por estar en este jueves, ofreciéndole una disculpa porque el día de ayer tuvimos ahí algunos problemas personales que ya les estaré comentando la siguiente semana, el próximo lunes. El próximo lunes les estaré comentando qué fue lo que nos sucedió en el caso personal y por qué no pudimos estar pues el día de ayer haciendo el análisis sobre los temas más importantes. Así que les ofrezco una disculpa a quienes nos sintonizaron y que ya están pendientes de que inicie a las 8 de la noche el Lindero Norte. Por eso también les pido que se suscriban. Ahí ustedes se van a dar cuenta si tenemos programas, si no, o qué fue lo que nos sucedió por el cual no tuvimos el programa el día de ayer. Pero bueno, suscríbase a nuestro canal de YouTube, también si tienen la oportunidad de hacer lo mismo en Facebook, o si no, síganos en linderonorte.com. Ya iniciamos cerrando nuestra semana, porque ya saben que el jueves, pues el día de hoy ya cerramos el changarro, cerramos la cortina de la Era de los Eras, de este programa a las 8 de la noche. Pero ya saben que seguimos escribiendo en nuestras diferentes redes sociales, los videos más importantes los subimos a TikTok, los subimos a YouTube, los subimos a Facebook y tenemos en todas nuestras plataformas para que usted esté enterado de nuestro análisis y también de la información y del acontecimiento diario de Baja California. Y es donde también pues hacemos estas videocolumnas y las compartimos a usted. Pero ya sabe que son viernes y domingo. Pero vámonos primero con el tema que les traemos. Y esto es algo que nos etiquetaron por todos lados en nuestras redes sociales y que atendemos el llamado de una hija de una madre de familia que denunció primero la desaparición de su papá. No encontraban a su papá cuando salió a bordo de una bicicleta rumbo a su trabajo, pero horas después de la publicación que hiciera en Facebook la familia Molina para la localización del el padre de familia, pues lo localizan pero atropellado, y lo peor es que hay varias irregularidades en este caso. Así que primero fue esta la publicación que se hizo a través de redes sociales de la hija justamente de la víctima que resultó atropellado, pero también puede ser víctima de una omisiones por parte de la autoridad. Ahí señalaba que no sabemos nada de él desde que salió de trabajar a las 6 de la mañana, iba en una bicicleta roja, camisa manga larga azul cielo. Su última ubicación fue por Juventud 2000, por el Woolworth. Si llegan a saber de él, avísenme por favor. La última vez que lo vieron fue cuando andaba en la bici ahí sobre la calzada Anáhuac. Pero justamente cuando llegó a las intersecciones de Calzada Lombardo Toledano, y Laguna de Xochimilco, es cuando termina siendo atropellado, embestido por un vehículo. Y la misma familia comparte estas imágenes que nos hacen llegar y que nos dicen: es que necesitamos que se haga justicia porque atropellaron a mi papá de esta manera. Y ahí está, en el suelo, con la bici, como usted puede ver,
más adelante toda tirada, y un compañero de él del trabajo que contaban con estos chalecos para que sean más fácil visibles y que la gente precisamente no los atropelle o evitar algún tipo de accidente. Pues presentó la familia una denuncia por lesiones por culpa, y lo presenta la Bertalicia Molina, hija del señor Molina, quien presenta afectaciones en varios huesos, en el movimiento, en la actividad motriz que él mismo realiza y que es fundamental para su trabajo. Esto fue alrededor de las 7 de la mañana del pasado viernes 13 de junio, hace pues ya casi una semana, cuando el señor Molina iba en su bicicleta camino a su trabajo, y ahí, como les mostraba en la imagen, en el cruce de Lombardo Toledano y Calzada Xochimilco, fue atropellado. Se encontraba desde el viernes pasado en el hospital de Iztecali, esto desde el día del sábado, está sedado porque está en estado de shock a causa del impacto. Eso relataba la misma hija de la víctima. Fractura en 7 costillas, en la clavícula y en la pelvis, además de un pulmón perforado e inflamación cerebral. Recuerda que el señor Molina, que tuvo un accidente pero no recuerda más debido a la gravedad del mismo, pues imagínese, 7 costillas rotas, o fracturadas, clavícula, la pelvis, y además pues la inflamación en el cerebro debido al golpe, pues lo hacen haber perdido la noción de todo, la contusión cerebral sin duda alguna. Y bueno, señalan que los policías que atendieron el reporte solo le tomaron la declaración a la persona que atropelló y justamente al señor no. Obviamente dirá usted, pues fue duro el golpe y será difícil que lo recuerde. Pero dice, las cosas de mi papá se las llevaron a la comandancia, mientras que al presunto responsable sí se pudo llevar su carro y seguir con su vida como si nada hubiese sucedido. La familia Molina pide ayuda, dice contar obviamente con la carpeta de investigación, ahí presentábamos el número único de caso, la denuncia, pero la persona trabaja en el Congreso y parece ser que será un caso difícil. No buscamos cárcel, dice la familia Molina, buscamos que se hagan responsables de sus actos, ya que mi papá ya no podrá trabajar, y le pusieron en el reporte como él si fuera el culpable de lo sucedido, con un monto de daños por 10,000 pesos. Hemos tenido muchas trabas para realizar todos los trámites legales en la fiscalía, y los hechos relatados en el reporte del accidente no coinciden con el lugar en que se encontró a mi papá. Él es albañil, es una persona de la tercera edad, y no me parece justo que por posiciones sociales, dice la familia Molina, esto quede impune. El nombre del presunto responsable, ahí lo tenemos en la imagen, en lo que nos comparten, lleva por nombre Francisco Javier. Trabaja en el Congreso, a decir de la familia. Hubo testigos que señalan que lo que realmente sucedió y en donde mi papá no es culpable, señala la hija de la víctima. Y me dijeron que la persona que se pasó el semáforo en rojo y fue que justamente él arrolló. Hemos encontrado muchas irregularidades en el caso de mi papá, señala, poniéndolo a él como el responsable sin antes realizar una investigación correspondiente, y los policías no entrevistaron a mi papá. El médico por parte de Fiscalía no lo ha checado a pesar de que ya hay una orden. En el reporte pusieron que solo había sufrido una fractura en un brazo cuando no es así. Son 7 costillas fracturadas, la pelvis y la clavícula. El vehículo involucrado que manejaba presuntamente Francisco Javier es una camioneta Toyota RAV4 color gris de modelo del año 2025 que está a nombre de la esposa del trabajador del Congreso. Comentan que la unidad que atendió el reporte es la T-154 del agente Valladolid, al igual que el agente Gómez, y en el reporte de la Cruz Roja sale la unidad municipal 421 del oficial de apellido Franco. Dice, esto es para ti, dice, persona que miraste a mi papá tan humilde y seguramente pensaste que nadie iba a pelear por él. Te equivocaste, dice la familia. No dejaremos que esto quede impune. No puedo entender cómo hay personas sin corazón, nos comenta aquí. Y pues bueno,
Ya veremos en qué termina esto. La familia ha presionado principalmente a través de redes sociales para que la fiscalía pues haga su trabajo acorde a cómo se dieron los hechos, ¿no? Aquí recordará, hay mucho sobre que se ha cuestionado cuando son transeúntes o personas que andan a bordo de su bicicleta, ante la falta de tener banquetas adecuadas para caminar en ellas, de espacios para que la movilidad se dé en bicicleta, pues tampoco eso quiere decir que cualquier persona, no me refiero a vehículos, pueda pasar y pueda atropellarlas diciéndole, súbase a la banqueta. O esto que en su momento, recordarán ustedes, en Mexicali principalmente, que está al rojo vivo el tema de los choques, pues señalaba en el caso de una madre y una hija que fueron atropelladas en la calle Novena, y donde decían es la responsabilidad compartida o la culpa compartida. Algo que generó mucho debate y cuestionamiento a la autoridad, porque, pues bueno, en este caso hablamos, según lo que narran testigos y lo que dice la familia, el conductor o conductora de este vehículo y que identifican plenamente a Francisco Javier, se pasó el semáforo en rojo. Ahí hay cámaras de vigilancia, está muy cerca la comandancia del lugar, tiene que haber mayores fotos, videos de qué fue lo que sucedió, y bueno, la familia exige justicia. Y mire, cambiando totalmente de tema, déjeme comentarle que sobre el caso del Flaquito, porque hay mucho que todavía se sigue dando, y este líder del cártel Arellano Félix, las implicaciones que tiene, una sobre primero pactar con el cártel Jalisco Nueva Generación, sobre la manera en que robaba droga hacia el cártel de Sinaloa, lo mismo se aliaba con los Chapitos, que lo mismo se aliaba con el Mayo, la traición que señalan también, o más bien el ataque directo que se fraguó para asesinar a Ovidio Guzmán, al ratón, cuando se encontraba en Ciudad de México, y que de acuerdo a reportes periodísticos nacionales pues dan cuenta de la manera en que el Flaquito daba hacia esta operación, o que en el seudónimo del Flaquito de Pablo Edwin se encuentra en las carpetas de investigaciones federales y de inteligencia sobre justamente el intento de homicidio de Ovidio. Pues son versiones que están ahí. Al igual ese pacto que pudo haber hecho en la reunión entre el Flaquito y el Mayo Flaco en la ciudad de Tijuana en un casino, que de acuerdo a reportes periodísticos de Tijuana así se dio, la manera en que mandó amenazar y asesinar a gente que le había robado droga, el robo de droga que también él ha hecho en Tijuana. Pero vaya, era un hombre con demasiado poder, ya lo analizábamos con Said Betanzos. Y todo esto nos habla de la figura de Pablo Edwin, quien fue trasladado a la Ciudad de México, y donde ahora sí ya nos dice la autoridad que sí tiene carpetas de investigación, o al menos una orden de aprehensión, por el asesinato, el feminicidio de una mujer en la ciudad de Tijuana, que además fue torturada esta mujer, y que además cuenta con otras carpetas de investigación. Esto pues son delitos del fuero común, y la que nos dijo fue la fiscal Marilena Andrade y el secretario de Seguridad, que no contaban con órdenes de aprehensión. Entonces ahí sí nos habla de una descoordinación total. Ahí tenemos la manera en que que arribó el propio Flaquito a la Ciudad de México. Es un video ya muy visto, ya lo publicamos nosotros también acá en nuestro portal de YouTube. Ese es uno de los hombres que le acompañaba, ese es el escolta. Atrás es cuando viene el Flaquito con unos tenis color morados y con una, si no mal recuerdo, es una chamarra Versace, o todo un conjunto Versace de un pants, y con una bolsa de caballero ahí a un costado, y con su botella de agua, y se presenta sonriente, se presenta tranquilo, y donde se espera ver qué va a suceder, porque pues bueno, fue detenido con su pareja sentimental, y donde fue detenido también con otra persona, un personal de limpieza en esta casa, que ahorita les vamos a mostrar el interior. Pero primero escuchemos qué fue lo que dijo el delegado único del gobierno de México, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Le cuestionamos sobre la detención del Flaquito, y esto fue lo que dijo. ¿Qué le dice la detención del Flaquito? Sobre todo por... Me dice que se está trabajando.
Ese había sido un objetivo que muchos gobiernos habían fracasado, que había avergonzado incluso a las autoridades, porque lo habían detenido y luego que no lo detuvieron y que no sé qué. Hoy se demuestra que tenemos un gobierno federal y un gobierno local que está concentrado en detener no solamente a la gente que está delinquiendo de manera cotidiana, sino los objetivos principales como este tipo, el famoso flaquito, que ahorita sale riéndose en las fotos, mañana va a estar llorando en la cárcel. Fuerte declaración, ¿no? Del delegado único. Hoy sale sonriendo y mañana va a estar llorando en la cárcel. Es lo que dice en torno a el flaquito. Y que bueno, pues mucho se ha analizado sobre, le digo, este personaje, la importancia del cártel Arellano Félix. Y curiosamente, varias narcomantas aparecieron el día de ayer, un día después de la detención del flaquito, en varios puntos de la ciudad. Especialmente firmados por el ingeniero, donde decían: el cártel Arellano Félix no se ha debilitado, seguimos activos, seguimos haciendo la actividad misma, y en donde nos queda claro pues esta parte de la importancia que tiene este cártel de los Arellano Félix en Baja California, y por supuesto lo que han hecho desde los 80s y 90s. Entonces esto, más que parte de las narconovelas o de la narcocultura que se busca encumbrar a los narcotraficantes y ponerlos en una especie de Rambos o de ¿cómo se llama? Como de estrategas de la guerra. La realidad es que son delincuentes. Son narcotraficantes, son delincuentes. No debemos de ensalzarlos, no debemos de ponerlos en una palestra. Y por mucho que nos guste todas estas historias que se entrelazan entre autoridad, crimen organizado, delincuencia y las colonias nuestras, donde pues el narco también le inyecta recursos y patrocina espectáculos y patrocina a equipos de fútbol y de béisbol, y pensamos quizá que tenemos una sociedad pues con un flujo de dinero todavía cada vez mayor a partir de la actividad del narco. La realidad es que no, la realidad es que es a partir de delitos. Y yo sé, usted dirá: Eras, es que los políticos son también delincuentes de cuello blanco. Tiene toda la razón. Pero acá no se trata de ver quién es más delincuente o quién es menos delincuente. Aquí el problema es: si es funcionario, es delincuente, tiene que ir a la cárcel. Y en el caso del narcotraficante también tiene que ir a la cárcel. Aquí no hay más. Aquí no es de, no, el flaquito era más buena onda, era menos buena onda, y quién va a llegar y quién se va. Lo que sí hay una preocupación y un riesgo latente es la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación a Baja California, aun cuando ya opera en ciertos puntos de la entidad, como hemos hablado de La Rumorosa, como hemos hablado en Tijuana, incluso hasta se habla también de Ensenada. Pero eso ya lo estaremos analizando la próxima semana. Escuchemos al secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, que justamente hablaba de que dijo: hey, sí se coordinaron conmigo, yo ya sabía desde hace un mes que iban sobre el flaquito. Veamos. El flaquito, Dallas el flaquito, comentar a ustedes que yo, en mi calidad de secretario de Seguridad Ciudadana, pero además también en mi calidad de coordinador estatal de la Estrategia Nacional de Seguridad, tuve conocimiento de este operativo de hace aproximadamente 30 días. Posteriormente estuvimos intercambiando información con las áreas de inteligencia, tanto de la Secretaría de Defensa Nacional como de la propia FEMDO. Esta información obviamente es muy clasificada, es extremadamente reservada, y por lo tanto pues no se hizo de conocimiento de nadie. Esta situación para poder obtener buenos resultados. Además hay que reconocer también volver a comentar con ustedes que es un procedimiento de operación que utilizan las instituciones federales, tanto la FEMDO como la Secretaría de Defensa Nacional, cuando están en el seguimiento de objetivos prioritarios para el gobierno federal. Así que sí hubo esa coordinación con nosotros. Finalmente también hubo una participación de la fuerza estatal, porque una vez que se logró la detención ahí en el domicilio, nos solicitaron a nosotros llevar a cabo recorridos disuasivos en las inmediaciones, porque se prevía que pudiera haber alguna reacción de estos grupos delictivos ahí en Tijuana. Eso es lo que tenemos, eso es lo que sucedió.
Independientemente de lo que se ha dicho anteriormente, pues como les comento, hay cosas que a veces no se pueden divulgar, porque al final de cuentas correspondería a las instancias federales que acabo de mencionar, a quienes tendrían que responder sobre los detalles de este operativo. Pero eso es lo que quería comentar con ustedes. Una reacción, de hecho, ayer estuvimos reunidos ahí en Tijuana con el Centro Coordinador Operativo Estatal, ahí en el C5, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones cómo funciona este centro. Y lo que tenemos ahí es una respuesta por parte de la autoridad en donde reforzamos desde ayer las áreas de influencia de este objetivo prioritario. Él tiene unas áreas de influencia que nosotros identificamos. Ahí comentaba, ¿no? Las áreas de influencia, pero, a ver, vivía ahí en la zona, la colonia Fundadores, con la zona de Cumbres, que lo decíamos con Said Betanzos el día martes. Pues es una zona donde hay mucha actividad la residencia, con mucha actividad, pues de empresarios, de políticos, de los ricos de Tijuana. Ahí viven, en todas estas privadas, en todas estas colonias, en donde pues es carísimo el metro cuadrado. Son casas, en este caso, de $1 millón. 1.2 millones de dólares le costó esta casa al Flaquito. Pero veamos la casa en su interior. Porque de acuerdo a información de vecinos, la casa ya tenía tiempo que estaba deshabitada y se ofrecía en estas páginas de inmobiliarias a un costo de $1.200.000. Y en esta misma casa, pues apenas tenía una semana de que había sido habitada y se presume pues que había sido habitada por el Flaquito y por las personas que fueron detenidas con él, entre ellos su escolta. Entonces, apenas una semana tenía con esta casa, que de acuerdo a lo que nos señalan, pues la compró, no, obviamente no a su nombre, pero veamos al interior. Estas son imágenes de la casa como se ofrecía a la venta. Y en donde, pues ya les señalábamos, está en la calle Cumbres de la Encantada, número 8515, en la plena colonia Fundadores o en la zona de Cumbres. Ahí fue donde fue detenido Pablo Edwin. Y veamos las demás imágenes, a ver si nos puede poner acá nuestro productor, donde pues destacan varias cosas: 5 recámaras, 3 baños completos, 2 medios baños, una bodega, una pérgola con terraza, asador y una barra jardín con un patio delantero, estacionamiento para 7 carros, una con cochera precisamente, y para una cochera preparada para carga de carros eléctricos. Amplia cocina, 2 alacenas, cuarto de lavado, acceso a casa club, y bueno, tiene la casa club, gimnasio, alberca y centro de eventos. Un terreno de 780 metros cuadrados con una construcción de 380 metros, $1.300.000, perdón. Y la construcción tiene 4 años de antigüedad y apenas una semana tenía el Flaquito, de acuerdo a la información que vamos obteniendo justamente sobre este tema, porque el caso de Pablo Edwin Huerta Nuño pues va a seguir dando que hablar, sobre todo en el análisis. Y así, una casa de 2 plantas, como le decíamos, el patio de atrás con un jardín, una casa pues carísima, especialmente, por la zona donde está. Pero ahí justamente es donde residió el Flaquito, al menos por una semana, recientemente comprada. Ahí veíamos lo que decíamos, la cochera con 7 vehículos. Y pues ahí fue donde elementos de la Guardia Nacional irrumpieron y detuvieron inmediatamente al Flaquito, que no alcanzó a escapar, ni siquiera hubo un enfrentamiento con disparos de arma de fuego. Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema principal, y tiene que ver con este narcotúnel, este túnel transfronterizo utilizado por el crimen organizado para traficar migrantes y para traficar droga, que se presume tenía 10 años de operación y que era utilizado de manera intermitente por parte del cártel de Sinaloa. Este narcotúnel tiene los rasgos de haber sido hecho por el señor de los túneles, y no hablo directamente por por Joaquín El Chapo Guzmán, sí bajo sus órdenes,
Pero ahorita le voy a comentar de quién hablo cuando le digo el señor de los túneles, también con un análisis de Antonio Heras. Pero déjeme decirle que durante la noche del martes ya se había hecho un operativo en la colonia Nueva Tijuana, pegadita a la franja fronteriza, ahí sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en donde hay comercio, donde hay, pues es una zona de casa habitación, pero también hay una zona comercial. Y se encuentran en los patios del SAT, las instalaciones del SAT y la Guardia Nacional. Ahí tenemos justamente la imagen del mapa donde fue encontrada este narcotúnel. Y es que en esta calle que va de manera paralela hacia la franja fronteriza y es donde se encuentran las instalaciones de la Guardia Nacional y del SAT y cercanas a lo que es la zona de la garita de Otay. Ahí, pues fue encontrado. Es parte de la convivencia diaria que tenemos los que residimos en frontera. Y así como en Mexicali, pues los que viven sobre la Colón, pues haga de cuenta lo mismo la gente que vive sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz. En Tijuana, esta misma zona, esta misma calle, se han encontrado 3 narcotúneles en los últimos 5 años. Pero no solamente eso, sino lo sofisticado del túnel. Esta construcción, que ahorita le voy a dar los detalles, las características de este trabajo de ingeniería sofisticado, porque contaba con riel, con un sistema eléctrico, con un sistema de ventilación, con todos los con una profundidad de más de alrededor de 15 metros. Un trabajo muy bien elaborado y que, como le digo, de acuerdo a la investigación que tiene la CBP, la agencia de Estados Unidos, como también la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es que era utilizado de manera intermitente. Unos cerca de 900 metros de longitud, desde el origen, una casa de 2 pisos de Tijuana, hasta un almacén en la zona de Otay Mesa, en San Diego. Casi 1 kilómetro. Y además de que serían unos, ¿qué le gusta? Unas 9 canchas de fútbol. Y además de esto, pues comentar que la autoridad norteamericana, en un boletín, la CBP, el día de ayer publica, además de algunas fotografías del interior de este narcotúnel, que este narcotúnel había sido descubierto por este operativo de un sector de túneles que opera por parte de la CBP desde el mes de abril. Desde finales de abril lo habían descubierto. Y fue hasta el día martes, el día martes por la noche, cuando ya con una coordinación por parte de agencias de Estados Unidos de seguridad, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues identifican que el inicio del túnel, donde todo comenzó, fue en esta calle de Tijuana. Ahí le decía la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Pero veamos las imágenes del túnel para decirle yo las características, las imágenes de adentro, que son imágenes tanto de Estados Unidos como de la autoridad mexicana. Ahí tenemos algunas de ellas mientras le describo justamente cómo es que se encontraba algunos de los elementos importantes de este narcotúnel. Por ejemplo, tenía, ya le decía, casi 900 metros de longitud, 1 metro de alto, 71 centímetros de ancho, 15 metros de profundidad, y ahorita hay una fotografía donde un agente se bajaba por la escalera, y una escalera ya oxidada incluso, y muchas de las áreas ahí en las que terminaron construyendo ya se encontraban oxidadas. La investigación de autoridades estadounidenses revela que el túnel estaba equipado con cableado eléctrico, iluminación, sistemas de ventilación y un sistema de vías diseñado para transportar grandes cantidades de contrabando. Esto hay que decirle que el lunes por la tarde la patrulla fronteriza, la División de Investigación de Seguridad Nacional y las autoridades federales mexicanas localizaron el origen del túnel dentro de una residencia en la colonia Nueva Tijuana.
Las autoridades mexicanas presentaron una orden judicial en el lugar y descubrieron que la entrada al túnel había sido ocultada recientemente por baldosas que habían sido colocadas recientemente también. Desde 1993, ojo, a la fecha, la autoridad estadounidense y mexicana han descubierto y desmantelado más de 95 túneles. Del 93 al 2025, casi 100 narcotúneles descubiertos tan solo en el área de San Diego, tan solo en esta zona. El almacén donde fue ubicada la salida desde el finales de abril, la salida de este narcotúnel, está a 300 metros de la franja fronteriza de Otay Mesa. Y fueron los agentes asignados al equipo de túneles del sector San Diego que descubrieron este narcotúnel que pasaba o que pasa por los patios del SAT, por abajo de las oficinas del cuartel de la Guardia Nacional. Este pasadizo secreto, usado por el crimen organizado para cruzar droga y para cruzar personas migrantes a Estados Unidos, tiene al menos una década de operación, ahí en la calle Macedonio y Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia Nueva Tijuana. La boca del túnel está en la sala y cocina de la vivienda, cubierta por una losa que se activa por un mecanismo hidráulico donde se encuentra una escalera de metal, que ya veíamos, que conduce al almacén de California. La construcción se hizo bajo viviendas y lo que fue el patio patio fiscal de la Secretaría de Hacienda y que hoy ocupa el campamento de las Fuerzas Federales. El cateo lo hicieron la Agencia de Investigación de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana. Ahorita le doy datos del señor de los túneles, pero ¿qué le parece? Ahí está, a ver, esa es la casa. Y ahí está el de la Fiscalía General de la República con la carpeta de investigación y también de que fue asegurado y que se hizo la orden de cateo. Adentro de la casa había un perro, perro guardián de la misma. Pero si usted, a ver si podemos la fotografía de la casa, ahí Carlos que nos ayudes, pues nos damos cuenta que esa puede pasar por desapercibido. O sea, la casa como tal y la actividad de la casa, o sea, es decir, que puedan ingresar personas y salir personas, pues la casa es grande, de 2 pisos, que podría decir, pues sí, tienen fiestas, tienen alguna actividad, hasta se puede rentar como Airbnb. Pasa desapercibido. Lo que no puede pasar desapercibido es el trabajo de ingeniería que se hizo con la tecnología y tan sofisticado que nadie se dio cuenta. O sea, en las narices de la comandancia de la Guardia Nacional o del cuartel de la Guardia Nacional de Baja California, ahí estaba ubicado, en sus narices. O sea, pasaban dompes, pasaban, o sea, por toda la tierra, todo el equipo, todo lo que se tenía que sacar y meter, pues lo veían elementos de la Guardia Nacional, policías municipales, todo el mundo lo veía. Pero no pongas el volumen del radio más alto porque ahí sí te cae la policía, ¿no? No digo que esté bien hacerlo, lo que le digo es que por cosas de faltas administrativas, ahí se te cae todo el peso de la ley, pero bien puedes hacer un narcotúnel y no te representa ningún problema. Incluso en esta imagen, a ver si la podemos poner, esta que se encuentra ahí, que es de Google Maps, se puede observar que incluso Google Maps capta como una patrulla de la Guardia Nacional, pues que venía del cuartel, pasa por estas avenidas principales ubicadas ahí en esta zona de Tijuana. Pero veamos, escuchemos a Antonio Heras que nos da su análisis, su reflexión sobre esto y sobre el señor de los túneles. Hola, ¿qué tal? ¿Se imagina usted una frontera cuadriculada, no solo por la línea internacional que divide a México con Estados Unidos, sino con un centenar de túneles que se han construido a lo largo de 30 años para cruzar droga o también personas hacia los Estados Unidos? Bueno, pero es una realidad en Baja California, sobre todo Tijuana y Mexicali. Hay vestigios, huellas y todavía túneles en operación que, a pesar de que un juez determinó que fueran sellados, siguen operando simplemente porque la PGR o ahora la Fiscalía General de la República no tiene recursos para sellar estos boquetes que se abrieron para cruzar de un lado para el otro. Bueno, a mitad de junio
surgió una investigación que inició en abril por parte de Estados Unidos, por parte de la patrulla fronteriza. Y es que desde un almacén en Otay, en California, que detectó que había un túnel, esa era la salida, cuya boca estaba enfrente del lado mexicano en la colonia Nueva Tijuana. Allí encontraron ese túnel de 10 metros de profundidad, hablan de 1 kilómetro de longitud, y que además cruza por la parte baja de lo que eran los patios cristales de el SAT en Tijuana. Ahora ahí está sentado el cuartel general de la Guardia Nacional. El caso es que llamó la atención porque encontraron un sistema de iluminación y otro de ventilación muy sofisticados y unos rieles, unos carriles donde ahí se ponían la broca para ir horadando el subsuelo entre México y Estados Unidos. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde aparece esto? ¿Dónde viene lo sofisticado? Bueno, pues este tipo de artefactos los utilizó, o en la ingeniería, lo utilizó José Sánchez Villalobos, el Quirino, el señor de los túneles, o el Gallo Giro. Él estuvo detenido en México de 2010 a 2020, fue extraditado a Estados Unidos, y está libre a pesar de que su sentencia era de 10 años. Bueno, lo liberaron en 2022. Y él es el que empezó a construir todos esos túneles a lo largo de la frontera. Al inicio trabajó para el cártel de Sinaloa, pero vio que era más rentable el hacer esos túneles y poder rentarlos a los diferentes cárteles de la droga. Así las cosas, que hoy por hoy tenemos cuadriculada esta frontera, y hay un hombre ya libre en Estados Unidos, le dicen el Quirino, que ha dejado los vestigios y huellas de lo que fue su trabajo de ingeniería para cruzar a México y Estados Unidos. Él es originario de un poblado de Jalisco, y a diferencia de lo que se cree en esta narcoficción mexicana, tiene apenas estudios de primaria. Así las cosas, que bueno, eso es lo que encontraron los gringos y ahora los mexicanos en ambos lados de la frontera. Un túnel más, y que seguirá funcionando porque el gobierno mexicano no sella estos pasadizos. Imagínense, 95 túneles, este es el número 95 localizado en las últimas 3 décadas. Como decía Antonio, nos ha tocado reportar, en Mexicali hay uno muy famoso de la calle Segunda, donde llegaba la Fiscalía General de la República porque pasaba un camión y se hundía y detectaban que había un narcotúnel, y cuando se dan cuenta, no, este ya lo aseguramos, pero jamás los tapamos. Entonces, ya sea que lo vuelvan a utilizar o simplemente que se encuentran ahí abiertos. No hacen el trabajo para concluir la carpeta de investigación más allá de las personas detenidas. Pero este caso muy significativo de lo que es este hombre, el Quirino, que pues conoció a Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, y quien operó con él, pero después pues ya mejor decía, vamos a subrogarlo, vamos a rentarlo al mejor postor, y así fue como pues muchos de ellos se hicieron, y por eso es como lo distintivo de José Sánchez Villalobos, el Quirino, los elementos de la ingeniería, de la sofisticación de estos narcotúneles. A ver si podemos poner otra vez las imágenes de adentro del narcotúnel. Ahorita pasamos esas, porque así es como se logra identificar los rieles, la ventilación, la iluminación, y todo esto que se va construyendo acorde hacia lo que te espera de más de 800 metros de longitud. Pues bueno, el Quirino, o el Gallo Giro, o el señor de los túneles, como decía Antonio, fue detenido en Zapopan y estuvo preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México, y después fue extraditado al Gabacho en el 2020, donde le dieron 10 años de prisión por la Corte del Sur de California. 10 años después, pues ya fue liberado, y bueno, 9 años después, perdón, fue liberado, y porque le contaron, discúlpame. En 2020,
lo extraditan y lo mandan a Estados Unidos. Le dicta a Estados Unidos 10 años de sentencia. Pero lo libera un año después, en 2022, porque le contaron los 9 años que estuvo preso en México. Entonces le dijeron, a ver, ya te aventaste los 9 años allá, pues ya aquí prácticamente quedas liberado a los 2 años. Y es así como quedó libre, oriundo de un poblado de Jalisco y apenas con educación primaria, como nos decía Antonio. El Quirino construyó túneles para el cártel de Sinaloa y luego mejor empezó a rentarlo a diversas actividades, organizaciones criminales. Y bueno, este es el caso del narcotúnel en Tijuana. En Mexicali detectaron una casa en la colonia Lienzo de la ciudad porque pues pensaron que era un laboratorio donde estaban produciendo drogas, quizá fentanilo, cocaína, metanfetamina, que sigue siendo la droga que más se consume en Baja California, la que más se comercializa en Mexicali. Pero no, ahí tenemos la casa que el día de hoy pues fue asegurada frente a una escuela en la colonia, le digo, Lienzo. Esto en la zona nororiente de Mexicali, prácticamente a unos, ¿qué le gusta? Unos metros también de la franja fronteriza. Ahí hallaron 25 gramos de cocaína, no es gran cosa, pero sí encontraron varios herramientas que se utilizaban para cortar la droga y poderla vender pues a más gente, a los narcomenudistas. Este equipo con el que también manipulaban la cocaína, pues también fue asegurado por parte de la autoridad. Una especie de mini cocina, aunque realmente ahí no cocinaban la droga como tal, sino que la cortaban y la embolsaban para después repartirla. Ahí mismo en este operativo capturaron a un hombre identificado como Lalo, quien reside en el ejido Tula del Valle de Mexicali, y pues los 25 gramos de cocaína. Esto le digo en la capital del estado, al nororiente o al noreste de la ciudad. Y cambiando de tema, comentarle que esto también que resultó pues vergonzoso por las fallas del protocolo. Le platico la historia. Un hombre privado de la libertad en Mexicali iban a realizarle una atención, al parecer quirúrgica, en el Hospital General de Mexicali. Entonces el traslado de la calle sur de la capital del estado a un lado de la López Mateos, donde se encuentra la Cachanilla, la Plaza Cachanilla, ahí se encuentra la cárcel de Mexicali. De ahí el traslado es de 5 minutos, menos de 5 minutos, 3 minutos, de la cárcel hacia el Hospital General, donde le iban a realizar la operación. Ahí tenemos el hombre que pues se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Mexicali y que acudía justamente a que le realizaran esta operación. Luis Alberto, de 33 años de edad. Pues este individuo aprovechó que era trasladado para una valoración médica para que en el descuido de los custodios del centro penitenciario se quitó con un clip, ahora sí que como de película, se quitó con un clip los candados metálicos de los pies y de las manos y se dio a la fuga para el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Baja California, el estacionamiento de la Facultad de Medicina, donde después fue ya detenido por los mismos custodios. Sí, en un trayecto de menos de 5 minutos, con un clip se retiró, no las esposas, porque es una especie de... Es otra cosa que les ponen para sujetarle las manos y los pies. Pues bueno, se zafó de uno y cuando le abrieron la puerta de la patrulla, bueno, de la unidad donde lo estaban custodiando, se le lanzó hacia el custodio, lo golpeó y se echó a correr hacia la Facultad de Medicina de la UABC, que ahorita pues no tienen clases, entonces no pasó mayor problema. Pero sí sorprendió a todos que ahí en el jardín comenzaron a perseguirlo los custodios. En un video que vamos a pasar ahorita, en unos momentos más, se observa cómo corre el interno Luis Alberto y es detenido por el custodio Arturo Benítez. Pero lo más grave aquí es que falla el protocolo no solamente porque se les fuga,
sino porque también inmediatamente lo amenazan y le disparan con el arma de fuego y le disparan en uno de los glúteos. Esto pudo haber sido una noticia lamentable, o sea, de lamentar vidas. Pero ¿qué le parece si vemos y escuchamos el video, que fue video grabado en esta misma zona, donde hay mucho tránsito, porque ahí se encuentra la recaudación de renta, la oficina auxiliar de subrecaudación de rentas, que es donde haces el trámite de tus placas, tus licencias. Está el hospital 5 de diciembre, que es el hospital del ISSSTE, y está el hospital general, y están las oficinas de gobierno. Y ahí en los jardines de la Facultad de Medicina de la UABC fue donde lo detuvieron. Veamos. Ahí, como lo veíamos, sometido en el piso, los agentes custodios terminaron por golpearle, lo agarraron a patadas. Para empezar, se les va. Después le disparan y después lo agarraron a patadas en el piso. Ahí logran someterlo, ahora sí ya con las esposas. Ahí tenemos imagen de pues, la herida en el glúteo izquierdo. Y pues bueno, el agente Benítez lo agarró a patadas después de que se les escapó. Y no obstante, en el reporte policíaco señala que cuando le estaban poniendo las esposas comenzaron a forcejear y el detenido le quería quitar el arma de cargo, por lo que disparó el glúteo izquierdo, lo cual pues bueno, no sabemos si eso pasó antes o después de ver el video. El interno de la cárcel de Mexicali ya fue pues trasladado al hospital general, donde además de la evaluación médica que le hicieron, también le están viendo el disparo en el glúteo izquierdo. Váyame usted a creer. Válgame Dios, es un desastre ese operativo, ¿eh? No es la primera vez que a los custodios les pasa algo similar. Porque además son dos. Y además no era un hombre armado, no era... Tienen que hacer lo básico. Lo que pasa es que también, porque lo hacen ya mecanizado, pues piensan que no les va a pasar nada. Aquí arriesgaron su vida, arriesgaron la vida de los demás, porque imagínense que en el disparo se les vaya y disparen mal y se les escape una bala. El utilizar el arma de fuego, que son la fuerza letal, es en casos extremos por parte de agentes municipales, estatales, de investigación y custodios. Ese es lo último a lo que tienes que llegar, ¿eh? Porque yo sé lo que me van a decir. Es que vele la cara de angelito. Si no es ningún angelito, es tremendo malandro. Cuando la realidad es que no podemos calificar o estigmatizar a nadie por su facha o su vestimenta. Entonces, no sabemos al final del día qué delito estaba purgando o si ya está sentenciado. Lo que sí es que iba a hacer valoración médica. Ya le comentábamos el nombre. Y lo grave de todo esto es que el uso del arma como una fuerza letal, pues lo usas en un caso extremo. La persona se veía que estaba sometido como de los pies. A ver si podemos el video nada más así sin audio, Carlos, para que usted observe cómo es que son dos personas contra uno y él no está armado ni nada. No había necesidad de sacar, así sin audio, así lo pasamos. No había necesidad de sacar pues el arma de fuego. No había imágenes que el día de hoy se dieron a conocer. Luis Alberto es la persona privada de la libertad y que se encuentra en la cárcel de Mexicali, de 33 años de edad. El agente Benítez es el que termina por disparar su arma de fuego. Y los custodios penitenciarios pues se descuidaron, lo chamaquearon y después los comenzaron a golpear. Todo esto termina evidenciando el pésimo manejo de la situación, del protocolo por parte de los custodios, y afortunadamente no salió de control. Ya veremos jurídicamente cómo llevan el caso los custodios, porque no se ve que estuviera en riesgo su vida. Esto lo pudieron controlar con alguna mecánica de fuerza, no sé, de varias maneras, varias formas, y no lo hicieron. Y bueno, ya para despedirnos, comentarle por último, se van a salir con la suya, ¿eh? Los magistrados electorales se van a salir con la suya. Tremenda indemnización que van a recibir,
Quizá no va a ser de 4.5 millones de pesos para Jaime Vargas, que recibe un sueldo superior a los 190,000 pesos mensuales como presidente del Tribunal de Justicia Electoral, que son 3 magistrados: magistrada Carola, magistrado Cano y el magistrado Jaime Vargas. La magistrada Carola y Cano reciben más de 180,000 pesos, y que el magistrado Cano también tendrá una tremenda indemnización, no como la de Vargas, pero en este finiquito que se autoaprobaron y que chamaquearon al gobierno del estado, porque ahora resulta que nos dice el secretario de gobierno, Alfredo Álvarez, que no se dio cuenta hasta que lo publicaron, cuando esto lo aprobaron las condiciones generales de trabajo del Tribunal Electoral para beneficio de los servidores públicos que trabajan ahí y de los magistrados y magistradas. Pues se aprobó en diciembre y el 6 de junio fue publicado en el periódico oficial. Y no se dieron cuenta hasta ese 6 de junio, por favor. Si quien firma en el periódico oficial es la gobernadora y el secretario general de gobierno. Veamos los tabuladores, a ver si puedes poner el tabulador de salarios. Esos son los salarios que perciben en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, en donde, como ya les señalaba, destaca pues lo que recibe el propio Jaime Vargas y lo que reciben los demás magistrados. O sea, el sueldo de 196,000 pesos, el sueldo de 181,000 pesos, el secretario de acuerdo 116, ganan más que la gobernadora, que la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, esto es los tabuladores. Por eso es que hablamos que Jaime Vargas recibiría 4.5 millones de pesos. O sea, chamaquearon, fue una estrategia excelsa de Jaime Vargas, porque esto no se puede entender más que o el desinterés del secretario general de gobierno o realmente la habilidad en chamaquear y en hacer una triquiñuela al estilo del Vargas para obtener y salirte con la tuya con un finiquito millonario que prácticamente parece pensión. Pero escuchemos cómo lo justifica Alfredo Álvarez y dice: ya lo estamos negociando. ¿Negociar qué? Si esto es irregular. No tuvo que haber pasado. Es quitarlo. Pero al parecer, le digo, los magistrados electorales se van a salir con la suya. Siempre una indicación de la gobernadora es que hablando se entiende la gente y colaborando y entendiendo razones podemos llegar a un acuerdo. Entonces me parece que es como se tiene que construir este ejercicio. No es un tema que debamos, no es recomendable litigarlo por ningún lado. Estamos respetando la autonomía del tribunal, que evidentemente, le reitero, ha sido insistencia de la gobernadora. Ayer mismo incluso acordamos con ellos que en caso que hubiera una pregunta de los medios respondiéramos en este sentido. Entonces me parece que estamos caminando juntos en buscar una salida adecuada en un marco de política pública de austeridad que ustedes conocen, ustedes mismos, algunos de ustedes han señalado, incluso en sus publicaciones, y me parece que estamos en esa ruta constructiva y positiva. Estamos planteándonos la revisión, por supuesto, y los mecanismos para hacerla. O sea, debo decirles que en este momento tenemos la voluntad de los miembros del Tribunal de Justicia Electoral de revisar y ajustar lo que se tenga que ajustar. Entonces, me parece que estamos en esa ruta y yo quisiera en ese momento dejarlo ahí. Tenemos otras mesas de trabajo que vamos a realizar y por supuesto que les vamos a informar en su momento. ¿Cuáles planteamientos hay? ¿Me permite? Hay evidentemente planteamientos sobre cuestiones que nosotros estamos poniendo en la mesa. Nos vamos a sentar en un segundo plano para escuchar la respuesta de ellos. Están en la mejor disposición de revisar. A ver, hay una diferencia de criterios, ¿no? Por eso publican el instrumento. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en el criterio que se tenga que publicar, de acuerdo a los parámetros que ya expliqué de política pública y de marco constitucional, y seguramente pues alguna modificación que saldrá a partir de un consenso. No tiene que haber consenso. Se sirvieron con la cuchara grande, con una cucharota, cuando las finanzas de la administración pública del Estado no están para ese tipo de finiquitos. No está para eso. Se le debe finiquitos a los trabajadores del Poder Judicial. Se les debe finiquitos a los maestros. Y sí, yo sé, lo estamos atendiendo, me van a decir, sí.
pero no está para eso, menos que la clase política, los que siempre se ven beneficiados. Realmente no están para eso. Entendería de las y los trabajadores, pero ellos que son jefes se autoaprobaron un finiquito millonario, una indemnización. Esto de verdad que es de locos, ¿eh? Esto es de locos. Pero veremos a ver cómo terminan consensuando, cómo terminan dialogando, porque dice que hablando se entiende la gente. Esto deja muy mal parado al gobierno del estado. Miren, nos despedimos, gracias por estar con nosotros, nos vemos el día lunes aquí totalmente en vivo y también, pues ya saben, nos estamos viendo y analizando los diferentes temas aquí en linderonorte.com y en nuestras plataformas. Que tenga excelente día. Estamos por iniciar la tercera etapa ya del Santuario Mili. Esta es una nueva fase que se estará realizando con la finalidad de poder tener a más animalitos en este hogar, en este refugio. Actualmente tenemos una capacidad de alrededor de 109 perritos. Los entregamos desparasitados, esterilizados, con todas sus vacunas y pues listos para integrarse a su nuevo hogar. El Santuario Mili ha sido construido por etapas de manera responsable. En la primera se instaló una clínica veterinaria, spa, oficinas y más de 40 jaulas. En la segunda etapa, el quirófano, laboratorio, rayos X y vigilancia. La tercera etapa está en construcción para atender hasta 270 perritos y gatitos. La Secretaría de Cultura, a través de los Centros Estatales de las Artes, la Delegación San Quintín y las bibliotecas públicas, ofreceremos cursos de verano. En la entidad vamos a organizar 5 campamentos en los 5 CEARTs y habrá 34 cursos de diferentes disciplinas en un rango de los 3 a los 16 años. El plan vacacional iniciará el 14 de julio, terminando el 1 de agosto, y las actividades son de 8 de la mañana a 12:30 del día. Tiene un costo de 1,495 pesos. Este curso de verano se lleva a cabo en la Ciudad Deportiva en Mexicali, en el Centro de Alto Rendimiento en Tijuana y en el Centro de Alto Rendimiento en Ensenada. También informarles que por primera vez y desde que fue creado la Dirección del Deporte Adaptado en el INDE, tendremos la convocatoria abierta para niños con discapacidades diferentes y que son evaluados y aceptados para el curso de verano. Trabajo aquí porque quiero una mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.